Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Adrián. Soy operador de tráiler desde hace más de 12 años y aunque he llevado de todo, desde aguacates hasta autopartes, siempre he sabido que hay rutas donde la mercancía vale menos que tu vida. En esos tramos, el verdadero trabajo no es manejar, es pasar inadvertido. Todo comenzó un jueves de julio, a las 3 de la madrugada, en una bodega de Celaya. Me dieron la orden de transportar un cargamento delicado hacia Nuevo Laredo. No me dieron detalles, pero desde que vi cómo estaba embalado y quienes supervisaban la carga, supe que no eran simples electrodomésticos. Los hombres que estaban ahí no vestían uniforme, pero su porte, sus radios y la forma en que miraban dejaba claro que no era gente cualquiera. Uno de ellos, con barba cerrada y una gorra sin logo, se me acercó. Tú solo manejas, no te paras, no revisas y si te llaman por teléfono, no contestas. ¿Entendiste? Asentí. No era la primera vez que veía algo así, aunque sí la primera vez que lo aceptaba. El dinero que me ofrecieron equivalía a 3 meses de trabajo normal y mi hija necesitaba una cirugía dental que no podía seguir postergando. Salí de la bodega con el tráiler lleno y un vehículo gris siguiéndome a distancia. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La madrugada estaba callada, apenas rota por el rugido del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Atravesé Querétaro y tomé la autopista hacia San Luis Potosí. Pasadas unas 2 horas, el sol apenas asomaba y la neblina cubría el tramo entre Matehuala y Cedral. Fue ahí donde todo empezó a torcerse. Por el retrovisor vi unas luces acercarse rápido. No era el vehículo gris que me seguía. Este venía más grande, más alto. Era una camioneta militar, con las siglas bien visibles. El radio de cabina, que casi nunca usaba, crepitó. Una voz desconocida dijo: «Operador, reduce la velocidad y oríllate». No respondí. Recordé la orden: «No te paras». El vehículo gris detrás de mí aceleró y se emparejó por el carril izquierdo, como queriendo cubrirme. Pero la camioneta militar hizo lo mismo por el derecho, bloqueando mi visibilidad. En segundos, todo se volvió un caos. Por delante apareció otra unidad militar, cruzada en la carretera. Los del vehículo gris frenaron de golpe y se bajaron 3 hombres armados, apuntando hacia las tropas. Yo quedé atrapado entre ambos bandos. El eco de los gritos y las órdenes retumbaba en el aire. La neblina hacía que las siluetas fueran apenas sombras armadas. Entonces sonó el primer disparo. No sé quién disparó primero, pero en menos de 5 segundos el ruido de los fusiles automáticos cubrió todo. El vidrio lateral de mi cabina se astilló y me agaché instintivamente, intentando mantener el camión en línea recta. Sentía el golpeteo de las balas contra el chasis y el olor a pólvora mezclado con el del diésel. La camioneta militar de enfrente se movió apenas para abrirme paso y un soldado me gritó que detuviera el vehículo. Dudé. El motor rugía, mis manos sudaban en el volante y en ese instante vi cómo uno de los del vehículo gris caía al piso, inmóvil. Entendí que si me quedaba ahí, me mataban por accidente o por decisión. Giré el volante y pasé rozando la camioneta militar. Sentí cómo las llantas golpeaban el acotamiento y escuché gritos detrás. No llegué lejos. 100 metros adelante, otro retén improvisado bloqueaba el camino. Más militares, esta vez apuntando directamente hacia mí. Frené de golpe, las llantas chillaron y el tráiler se ladeó un poco. Bajé las manos del volante, levantándolas despacio. Me hicieron bajar de la cabina. 3 soldados me revisaron de pies a cabeza mientras otro subía al tráiler. Al abrir la caja, el olor lo dijo todo. Costales de lona repletos de paquetes rectangulares envueltos en cinta canela. No hacía falta ser experto para saber qué era. El oficial al mando me miró fijo. ¿Sabes lo que transportas? Tragué saliva y respondí la verdad,
que me pagaron por no preguntar. No me creyó del todo, pero tampoco era su decisión final. Me llevaron a un costado de la carretera mientras la balacera seguía más atrás. Se escuchaban ráfagas, luego silencio y otra vez gritos. Después de un rato, vi llegar una ambulancia militar y más unidades. Los del vehículo gris ya no estaban. No supe si huyeron o quedaron ahí. A mí me mantuvieron esposado hasta que llegó un capitán de mayor rango. Me interrogó rápido, tomó mis datos y me dijo que iba a quedar en calidad de testigo, pero que debía quedarme en un cuartel mientras se resolvía todo. Pasé la noche en una litera dura, con el zumbido del aire acondicionado y la imagen del tiroteo repitiéndose en mi cabeza. El capitán me visitó por la mañana y me soltó con una advertencia. Si vuelves a aceptar un viaje sin saber qué llevas, no te salva ni Dios. Regresé a Celaya en un autobús de línea, sin dinero, sin tráiler, pero vivo. Y eso, en estas carreteras, ya es suficiente suerte para no tentar más al destino. Me llamo Martín Castañeda y fui soldado del ejército mexicano durante 12 años. Estuve en operativos que apenas salieron en la prensa y en otros que nadie se atrevió a registrar. Lo que voy a contar ocurrió en la Sierra de Chihuahua, en una zona donde el silencio de los pinos es tan profundo que uno cree estar solo. Hasta que el sonido seco de un fusil te recuerda que ahí no mandas tú. Era finales de septiembre, temporada de lluvias, pero ese día el sol pegaba como si fuera pleno verano. Nuestro pelotón estaba en un destacamento improvisado cerca de un poblado llamado San Gregorio, un caserío de menos de 500 personas. La misión era clara: patrullar una brecha de terracería que, según inteligencia, usaban grupos del narco para mover armas y cristal desde un laboratorio en las montañas. Salimos en 2 camionetas Cheyenne pintadas de verde olivo. Éramos 9, 6 de mi unidad y 3 del batallón de Parral. Yo iba en la segunda camioneta, atrás, con la ametralladora montada. El polvo se levantaba detrás de nosotros, dibujando una nube que podía verse a kilómetros. El camino serpenteaba entre cerros, con tramos donde apenas cabía un vehículo. A los lados, la vegetación era espesa. Matorrales y pinos formaban sombras que ocultaban cualquier cosa. A veces, en la distancia, se veía una casucha de madera o el humo de algún fogón. Pero no había gente. A las 11:15, el teniente que iba al frente hizo la señal para detenernos. Había huellas frescas de llantas anchas en el lodo seco. El patrón indicaba que eran más de 2 vehículos, probablemente camionetas. La dirección era hacia el norte, rumbo a un paraje llamado El Aguaje. Seguimos la pista con más precaución. El silencio era espeso, ni los grillos cantaban. Mi estómago estaba tenso, ese presentimiento que uno aprende a respetar en campo. Fue en una curva cerrada, a la salida de un pequeño cañón, donde todo se rompió. La camioneta de adelante apenas alcanzó a salir cuando escuché el primer estallido. Un disparo grave, de calibre alto, que reventó el retrovisor lateral. Después vino la ráfaga, seca y prolongada, que golpeó la carrocería como granizo de acero. ¡Contacto!, gritó el teniente por la radio. Yo giré la ametralladora y abrí fuego hacia la línea de árboles. Las chispas saltaban de los troncos mientras las balas cortaban ramas. El olor a pólvora llenó el aire. Vi al menos a 6 hombres con chalecos tácticos y rifles de asalto moviéndose entre la maleza. Uno llevaba un fusil Barrett. Ese maldito truena como si te disparara un cañón. Un proyectil suyo le dio a la llanta delantera de nuestra camioneta y nos lanzó contra la cuneta. Salimos rodando y buscamos cobertura detrás de unas piedras. El polvo se mezclaba con el humo. El intercambio de fuego era constante, sin pausas. Desde el frente, el otro vehículo trataba de maniobrar para cubrirnos, pero también estaba bajo fuego intenso. «¡Nos quieren encajonar!», gritó Morales, el cabo más joven del grupo. Tenía razón. 2 hombres armados bajaban por el cerro derecho, intentando flanquearnos. Les disparé en ráfagas cortas. Uno cayó, el otro se perdió detrás de unas piedras.
El teniente ordenó retroceder hacia el cañón, usando las rocas como escudo. Era un movimiento arriesgado. Si nos alcanzaban por atrás, no habría salida, pero quedarse ahí era peor. Mientras cubría el repliegue, vi que uno de los narcos estaba comunicándose por radio. Seguro venían más. El corazón me latía en la garganta. La retirada fue lenta. Cargadores vacíos rodaban por el suelo y cada disparo enemigo levantaba esquirlas de piedra a centímetros de la cara. Cuando llegamos a un claro más abierto, la primera camioneta arrancó en reversa para darnos cobertura. Nos subimos como pudimos. El camino de regreso era un infierno. Las llantas levantaban piedras, los motores rugían al límite y las balas seguían silbando detrás. Sentía la vibración de cada impacto en la carrocería, como si el metal se quejara. A unos 500 metros encontramos un desvío estrecho hacia una vereda usada por ganaderos. El chofer giró sin avisar. La camioneta casi vuelca. Ese desvío fue nuestra salvación. Nos ocultó tras una loma y rompió la línea de tiro. Avanzamos otros 10 minutos hasta que perdimos todo ruido de motores ajenos. El silencio volvió, pero era un silencio tenso, como si el monte nos estuviera observando. Llegamos a San Gregorio cerca de las 2 de la tarde, cubiertos de polvo y con las manos entumidas de tanto sostener el arma. El balance fue duro. Un soldado herido de bala en el brazo, otro con esquirlas en la pierna y la camioneta trasera prácticamente destrozada. Ninguno de nosotros había muerto, pero la cara del teniente lo decía todo. Ese enfrentamiento no había sido casual, nos habían estado esperando. Esa noche, mientras limpiaba mi fusil en el destacamento, me quedé mirando las manos, negras de pólvora. Pensaba en los hombres que vimos caer y en los que escaparon. En que mañana o pasado volveríamos a entrar a ese monte, sabiendo que allá arriba, en la sombra de los pinos, alguien seguiría apuntando hacia nosotros. Porque en la sierra uno puede ganar una batalla, pero nunca gana la guerra. Me llamo Teniente Carlos Ramírez, y en mis 12 años dentro del ejército mexicano he visto más de lo que quisiera recordar. He estado en patrullajes eternos por la sierra, en enfrentamientos en calles estrechas donde el eco de los disparos te deja sordo por horas, y en cateos que parecen rutinarios hasta que una puerta se abre y encuentras el infierno detrás. Pero nada me ha marcado tanto como la noche en que intentamos rescatar a un grupo de rehenes en la frontera de Tamaulipas, y todo salió mal. La orden llegó en un sobre sellado a las 19 horas, cuando estábamos en la base de operaciones avanzadas en Reynosa. El parte era breve y seco. Objetivo: asegurar y extraer con vida a 3 civiles secuestrados por célula armada del Cártel del Golfo en zona rural. Hora de ejecución: 0200. Operación confidencial. Uso de fuerza autorizado. El informante, un halcón arrepentido, había dado ubicación precisa: un rancho abandonado a 4 kilómetros de la carretera estatal, rodeado de monte y con acceso por un solo camino de terracería. Según la inteligencia, había entre 8 y 10 hombres armados custodiando el lugar. Nuestro equipo era de 12 elementos: 8 soldados, 2 tiradores selectos y 2 conductores. Yo iba al mando en el vehículo de asalto, un Sandcat con torreta calibre 50. El plan era simple sobre el papel: acercarnos en silencio por la terracería, desplegar en 3 grupos, neutralizar a los sicarios y extraer a los rehenes. En la mesa de planeación todo parecía limpio. Sobre el terreno las cosas siempre se ensucian. Salimos a la 1:30. La noche estaba sin luna y el aire olía a pasto húmedo y diésel. El motor del Sandcat vibraba bajo mis botas mientras repasaba mentalmente el protocolo. Fuego controlado, prioridad de tiro a quien esté armado y visible, identificación de rehenes antes de extraerlos. El silencio de la radio solo se rompía con las coordenadas del GPS. A 2 kilómetros del objetivo, ordené apagar luces y avanzar solo con visión nocturna.
El conductor redujo la velocidad. El crujido de las llantas sobre la grava parecía un trueno en medio del monte. El tirador selecto, el cabo Sánchez, susurró por el intercom: «Tengo siluetas, 3, sobre el portón principal, armados». Detuve la columna. El otro tirador, en posición elevada en la torreta trasera, confirmó. Visual de 2 más moviéndose en el patio. Las cuentas daban 5 hombres visibles. Los otros podían estar dentro. A las 2 en punto, di la orden. El primer grupo, con Sánchez al frente, se movió hacia la cerca lateral. El segundo, con el sargento Villalobos, avanzó por el frente. Yo me quedé coordinando desde el Sandcat, listo para entrar si todo se torcía. Las primeras ráfagas fueron secas, controladas. Los 2 hombres en el portón cayeron sin llegar a disparar. Pero un tercer sicario alcanzó a soltar un grito y un tiro al aire antes de que Sánchez lo neutralizara. Ese grito lo cambió todo. Las puertas del rancho se abrieron y salieron 4 hombres con rifles automáticos, disparando hacia la carretera. Las balas golpeaban la carrocería y levantaban chispas. Respondimos de inmediato. El estruendo de la calibre 50 en la torreta retumbó como un trueno, obligándolos a cubrirse detrás de un viejo tractor oxidado. En medio del intercambio, escuché por radio la voz agitada de Villalobos. Objetivo visual, rehenes en habitación al fondo, 2 adultos, un menor, asegurando. Respiré un segundo. Parecía que la parte más difícil estaba hecha, pero entonces llegó el ruido que no queríamos oír. Motores acercándose. Rápido. Por la terracería apareció una caravana de 3 camionetas, todas con las luces apagadas, levantando nubes de polvo bajo la luz verde de las gafas de visión nocturna. No venían con dudas. «Contacto por retaguardia», avisé. «Todos a posiciones defensivas». El primer vehículo enemigo abrió fuego antes de frenar. Los proyectiles de calibre alto golpearon la parte trasera del Sandcat. Uno de ellos atravesó la rueda de refacción y la hizo explotar. El tiroteo se volvió caótico. Disparos desde el frente, disparos desde atrás, gritos por radio, órdenes que se mezclaban con el rugido de los motores. Villalobos gritó por la frecuencia: «Tengo a los rehenes, pero uno está herido. Necesito extracción ya». «Negativo. Mantén posición». «Repito, mantén posición», ordené, mientras intentaba cubrir la salida con el fuego de la torreta. Pero los hombres de las camionetas ya estaban desembarcando y flanqueando por el monte. Nos estaban cerrando. Decidí que no podíamos sostener la posición. Ordené al grupo de Villalobos que rompiera por la pared lateral, aunque fuera a patadas. El ruido de tablas y láminas cediendo se mezclaba con el tableteo de las armas. Vi a Villalobos salir cargando al menor en brazos, con otro soldado apoyando a una mujer herida. El tercer rehén, un hombre, iba tambaleando, sujetado por Sánchez. La sangre oscura le empapaba la pierna. Corrimos hacia el Sandcat mientras la torreta barría la carretera. Un proyectil reventó el parabrisas blindado de la camioneta enemiga que venía más cerca, pero eso solo les retrasó segundos. Cuando el último rehén subió, grité: «¡Nos vamos!». El conductor pisó a fondo. El Sandcat rugió y giró en U, tomando la vereda por la que habíamos llegado. Las camionetas nos persiguieron, disparando sin descanso. El polvo nos cegaba a ratos y la radio apenas transmitía por la interferencia. A unos 500 metros, escuché un golpe seco en el motor. El vehículo perdió potencia, algo se había roto. El conductor maniobró para meterlo entre la maleza y lo apagó. «Motor fuera», dijo, con la voz baja. No teníamos opción. Seguir en el vehículo averiado era quedar como blancos fáciles. Ordené a todos salir y movernos a pie, cargando a los heridos. La noche nos cubría, pero el ruido de las camionetas acercándose me helaba la espalda. Avanzamos casi a ciegas entre el monte, tropezando con raíces y piedras. Detrás se escuchaban gritos y disparos al aire. En ese momento no buscaban matar, todavía. Querían recuperarlos. Media hora después, llegamos a una brecha que desembocaba en un camino secundario. Ahí,
por pura suerte o por la coordinación de radio que creí perdida, nos interceptó otro vehículo militar enviado como refuerzo. Subimos a todos deprisa. El médico de combate atendió al menor y a la mujer, ambos con heridas menores. El hombre adulto estaba grave, pero vivo. En la base, al amanecer, el parte oficial fue frío. Rescate parcial exitoso, 3 rehenes extraídos con vida, un rehén con herida grave, daños materiales a un vehículo de asalto, ninguna baja militar. Pero para nosotros, aquello no fue un éxito. Sabíamos que no eliminamos a la célula, que volverían a operar. Y sabíamos que, si el convoy enemigo hubiera llegado un minuto antes, no estaríamos ahí para contarlo. Esa noche, mientras limpiaba mi fusil, el silencio del cuartel me resultó insoportable, porque entendí que en este trabajo el éxito no es salir ileso, es salir, y a veces eso es lo único que puedes hacer. Me llamo Ernesto y llevo 15 años trabajando como chofer de tráiler. No soy de los que se asustan fácil. He manejado por las carreteras de todo el país, desde la México-Querétaro hasta la del Istmo, y sé que ahí afuera hay cosas peores que el sueño o el cansancio. Pero lo que me pasó una madrugada de junio en la autopista libre de Mazatlán hacia Durango me hizo entender que a veces la diferencia entre la vida y la muerte está en un par de segundos. Llevaba una carga de electrodomésticos con destino a Torreón. Era un viaje programado para atravesar la zona serrana de noche, con la idea de evitar tráfico y calor. A eso de las 11:30 de la noche salí del entronque, con la radio encendida y un termo de café amargo que me mantenía despierto. La autopista estaba casi vacía. A los lados, el monte oscuro se levantaba como una pared, y de vez en cuando veía luces lejanas que podían ser ranchos o caseríos. La música de banda que sonaba en el estéreo apenas lograba romper el silencio pesado de la noche. Pasando el kilómetro 70, vi algo extraño. Luces rojas intermitentes como las de un retén oficial. Reduje la velocidad. En mi mente, lo primero fue pensar que se trataba de un puesto militar. No era raro. En esas carreteras la Sedena y la Guardia Nacional montan revisiones para frenar el paso de armas o droga. A medida que me acercaba, distinguí 2 camionetas tipo pick-up atravesadas sobre el asfalto, con faros altos encendidos. Había conos naranjas y un par de siluetas con chalecos oscuros y armas largas. Todo parecía en orden, hasta que me di cuenta de que los chalecos no tenían insignias visibles. Esto no es oficial, me dije, sintiendo cómo el estómago se me encogía. El tráiler rodaba lento y ya no podía dar la vuelta. A unos 50 metros, uno de los hombres me hizo señales con una lámpara para que me detuviera. Frené despacio, tratando de no mostrar nervios. Un hombre alto, con pasamontañas y un fusil colgado al pecho, se acercó a mi puerta. Me alumbró la cara y luego la cabina. «Buenas noches, jefe», dijo con un tono que no sonaba amistoso. «¿A dónde va?» «A Torreón», respondí, evitando mirarlo directo a los ojos. Él asintió, como si confirmara algo en su cabeza. «Vamos a revisar la carga. Bájese». Vi por el retrovisor que otros 2 hombres ya estaban rodeando el tráiler. En una de las camionetas había al menos 4 más, armados, vigilando la carretera. Todo estaba perfectamente calculado. Caminé hacia la parte trasera, sintiendo la mirada de todos encima. Un tipo joven, con gorra y un radio portátil, abrió las puertas. La luz interna iluminó los refrigeradores y estufas perfectamente acomodados. «Bonita mercancía», dijo. «¿Es tuya?» «Trabajo para una empresa de transportes», contesté. «Pues hoy trabajas para nosotros». Mi corazón empezó a golpearme las costillas. De pronto, un ruido fuerte rompió el momento. El rugido de motores acercándose a toda velocidad. Varios hombres giraron sus armas hacia el sonido. En la curva, emergieron 2 vehículos con torretas encendidas y luces blancas directas. Eran militares. El jefe del retén gritó órdenes rápidas. Algunos corrieron hacia el monte, otros se subieron a las camionetas. Todo pasó en segundos.
Yo me quedé paralizado, sin saber si correr o quedarme quieto. Uno de los hombres encapuchados, antes de huir, me empujó con fuerza y me dijo: «No viste nada, viejo». Se subieron y arrancaron hacia el otro lado de la carretera, esquivando conos y derrapando sobre el asfalto. Las unidades militares llegaron disparando ráfagas cortas hacia las camionetas que huían. El estruendo era ensordecedor. El olor a pólvora se mezclaba con el diésel del tráiler. Me tiré al suelo junto a las llantas, sintiendo cómo las vibraciones de los disparos pasaban por el piso. Una camioneta de los narcos respondió con su propia ráfaga. Vi destellos naranjas en la oscuridad y el zumbido de las balas cortando el aire sobre mi cabeza. Los militares se desplegaron rápido, usando las puertas de sus vehículos como cobertura. En menos de un minuto, las camionetas enemigas desaparecieron hacia el monte. El silencio volvió, roto solo por el golpeteo de mi propio corazón. Un teniente, con casco y chaleco, se acercó y me ayudó a levantarme. «¿Está bien?», asentí, todavía temblando. «Me detuvieron. Querían la carga», alcancé a decir. Él revisó el tráiler y me dijo que podía continuar, pero que tuviera cuidado. El área estaba bajo vigilancia por grupos armados. Me escoltaron unos kilómetros antes de regresar a su operación. Seguí conduciendo, con las manos sudorosas y los ojos fijos en la línea de asfalto que desaparecía en la oscuridad. En el espejo retrovisor, las luces de los militares se fueron haciendo cada vez más pequeñas. Entendí que había tenido suerte. Si hubieran llegado 10 minutos después, tal vez no estaría contando esta historia. Me llamo Javier y soy cabo de infantería. Llevo 6 años en el ejército y aunque he estado en varias operaciones en zonas peligrosas, ninguna me dejó una huella tan profunda como aquella patrulla en la Sierra de Guerrero. No fue solo el fuego cruzado, sino la sensación de que desde el primer paso en esa montaña ya estábamos condenados. Era mediados de octubre, temporada de lluvias que dejan la tierra húmeda y los caminos como lodo espeso. Habíamos recibido la orden de revisar un tramo de la sierra donde, según inteligencia, operaba un grupo armado ligado al trasiego de droga. Reportes de drones mostraban campamentos escondidos y parcelas de amapola. La misión era de reconocimiento: subir, tomar fotos, marcar coordenadas y regresar con vida. Éramos 12 hombres, todos con experiencia, y al mando iba el teniente Rivas, un oficial joven pero con buen juicio en combate. Salimos al amanecer desde el destacamento. La camioneta nos dejó al pie de un camino de terracería que se retorcía hacia la montaña. El aire olía a pino y humedad, pero también a humo de leña lejana. Íbamos en columna, separados por unos metros, cada uno cargando fusil, chaleco y mochila con raciones para 2 días. La primera hora fue tranquila. El único ruido eran nuestras botas hundiéndose en el barro y el zumbido constante de insectos. El sol apenas lograba atravesar las nubes y la neblina bajaba en ráfagas que borraban el sendero. Rivas se detenía cada tanto para observar con binoculares, como si esperara que algo se moviera entre los árboles. A las 11 de la mañana encontramos las primeras señales: cartuchos percutidos, huellas recientes de botas y llantas pequeñas, como de cuatrimoto. Todo indicaba que no estábamos solos en esa montaña. «Mantengan la guardia alta, muchachos», ordenó Rivas. «Aquí cualquier curva puede ser la última». Seguimos subiendo, hasta que el camino se estrechó entre paredes de roca y matorrales. Yo iba en la parte media de la columna cuando escuché un chasquido seco, como una rama quebrándose, pero más fuerte. Instantes después, un silbido cortó el aire y un impacto levantó tierra a menos de 1 metro de mi bota. No hubo tiempo de reaccionar. El cerro entero se encendió en ráfagas de fuego automático. «¡Cobertura, cobertura!», gritó Rivas. Todos nos tiramos al suelo, buscando piedras o troncos como escudo. Las balas rebotaban en la roca, levantando astillas. El eco del tiroteo era ensordecedor, como si viniera de todas direcciones. Los primeros segundos fueron puro caos. Nadie veía al enemigo.
solo destellos fugaces entre la maleza alta y humo de pólvora que picaba en la garganta. Un grito detrás de mí me hizo girar. El soldado Vargas estaba tendido, con sangre manando de su hombro. «Necesito un sanitario aquí», grité, mientras arrastraba a Vargas hacia un hueco entre dos piedras. Los atacantes tenían la ventaja del terreno y la sorpresa. Estaban arriba, en las laderas, y disparaban en ángulo descendente. El sonido de los proyectiles rebotando contra las rocas hacía que fuera imposible saber de dónde venían todos los tiros. Rivas ordenó desplegar humo para cubrirnos, pero el viento lo dispersaba rápido. Uno de los nuestros, López, intentó avanzar para ganar posición, pero apenas se levantó, recibió una ráfaga que lo hizo caer como muñeco. Gritaba, pero no podíamos sacarlo de ahí sin exponernos. El combate siguió por lo que parecieron horas, aunque luego supe que fueron poco más de 20 minutos. Cada vez que intentábamos responder con fuego, el enemigo cambiaba de posición. Se movían en parejas, gritando entre ellos, usando silbidos cortos para coordinarse. Yo recordaba esos sonidos de otras operaciones. No eran improvisados, era gente entrenada para matar en esas montañas. En un momento, vi a 3 hombres armados descendiendo por un costado, intentando rodearnos. Se movían rápido, usando la pendiente y los arbustos como cobertura. Le grité a Rivas y ambos abrimos fuego. 2 cayeron, el tercero se tiró cuerpo a tierra y desapareció entre la maleza. Las municiones empezaban a escasear. Rivas pidió refuerzos por radio, pero la señal era débil. Apenas logramos mandar coordenadas antes de que la comunicación se cortara. El eco de un motor nos dio esperanza. Un helicóptero de la Fuerza Aérea apareció sobre nosotros, pero no podía aterrizar en esa pendiente. Desde arriba lanzaron bengalas y fuego de cobertura, obligando a los atacantes a replegarse hacia la cima. El tiroteo se apagó de golpe. El silencio que quedó fue más inquietante que el estruendo anterior. El aire olía a pólvora y tierra húmeda. Contamos bajas, 2 muertos, 4 heridos, incluido Vargas, que apenas se mantenía consciente. La evacuación fue lenta y tensa. Descendimos por otro sendero para evitar una segunda emboscada. Cada crujido de rama nos ponía en alerta. A mitad de la bajada encontramos un campamento improvisado. Lonas verdes, fogata apagada, cajas de municiones y radios portátiles. No había nadie, pero todo indicaba que ahí se habían preparado para recibirnos. Llegamos al punto de extracción al caer la tarde. Un helicóptero nos sacó en 2 viajes, primero a los heridos y después al resto. En el aire, mirando desde la puerta abierta, vi cómo la montaña quedaba atrás, envuelta en neblina, como si nada hubiera pasado. Esa noche, en la base, Rivas nos reunió. No habló de victoria ni de fracaso, solo dijo: en esas montañas, la diferencia entre volver y quedarse es cuestión de segundos. Hoy volvimos. Yo me quedé en silencio, limpiando mi fusil, pero con la imagen fija de López tirado en el camino y la sensación de que, allá arriba, todavía había ojos siguiéndonos, esperando la próxima patrulla. No soy soldado, ni policía, ni periodista. Solo soy chofer de una empresa de transporte de carga. Lo que me pasó aquella tarde no fue por andar de curioso, sino porque estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Salí de Reynosa a eso de las 3 de la tarde, rumbo a Monterrey, con un tráiler cargado de rollos de acero. Era una ruta que conocía bien, Carretera Federal 2, luego la 101, atravesando brechas y pueblos polvorientos. El sol todavía pegaba fuerte, pero las nubes lejanas prometían lluvia más tarde. Al pasar un retén militar cerca de San Fernando, me hicieron la señal para orillarme. No era raro, siempre revisaban papeles y carga. Lo extraño fue que, justo cuando me detuve, otro convoy llegó a toda velocidad. 3 camionetas militares, 2 pickups con soldados armados y una con caja cerrada. Los uniformados empezaron a bajar bultos negros del último vehículo y apilarlos sobre la carretera. Por el olor fuerte y penetrante, supe que era droga, mucha. Uno de ellos gritó: «¡Aseguren todo, rápido!».
Yo observaba desde la cabina hasta que un sargento se acercó a mi puerta. «Siga su camino, chofer, y hágalo rápido». Obedecí. Apenas había avanzado 500 metros cuando escuché los primeros disparos. No eran al aire, eran ráfagas largas, contundentes. Vi por el retrovisor una nube de polvo levantándose detrás del retén. En segundos, varias camionetas sin placas salieron de una brecha lateral, avanzando a toda velocidad hacia la posición militar. Eran al menos 4, todas con hombres armados en la caja. Instintivamente aceleré. No quería estar cerca de ese infierno, pero antes de llegar a la siguiente curva, una de esas camionetas apareció en mi espejo, recortándose contra el sol. Venía directo hacia mí. No tardé en entenderlo. No me perseguían a mí, me estaban usando como cobertura para acercarse a los militares. Pero eso no me servía de consuelo. Si me alcanzaban, no dudarían en usarme de escudo humano. Pisé el acelerador hasta el fondo. El tráiler rugía y la aguja subía lento. La camioneta se emparejó y pude verlos. 3 hombres con pasamontañas, el del medio sosteniendo un fusil con las 2 manos, apuntando hacia el frente. De pronto, otro vehículo apareció por el lado contrario, una pick-up militar que se cruzó en el camino. El intercambio de fuego fue inmediato. Las balas rebotaban contra el pavimento y algunas impactaban en la lámina de mi remolque, sonando como martillazos huecos. Me tiré hacia la cuneta para esquivar el fuego cruzado. El tráiler se sacudió, las llantas delanteras mordiéndose contra el borde del asfalto. Logré mantenerlo en pie y retomé el carril. No miré atrás. Kilómetros adelante, pensé que había escapado, pero en el cruce hacia la 101 vi de nuevo polvo levantándose. Otra camioneta venía tras de mí, más grande, con torreta improvisada en la caja. A través del parabrisas sucio, vi cómo el artillero giraba el arma en mi dirección. No tenía a dónde ir. A mi derecha, monte cerrado. A la izquierda, un barranco que caía a un arroyo seco. Solo podía seguir adelante. El zumbido de las balas empezó a sentirse cerca. Los impactos sacudían el tráiler y yo apenas podía mantenerme en el carril. Entonces, al frente, vi la silueta de un blindado militar. Un Sandcat, con luces encendidas y soldados apuntando. Sentí un alivio instantáneo, pero también miedo. Si abrían fuego contra la camioneta, yo estaba en medio. Apreté el claxon y saqué el brazo por la ventana, agitando la mano para que me reconocieran. En cuanto pasé junto al blindado, el mundo se volvió un estallido. Las armas de los militares tronaban como truenos secos, las camionetas enemigas frenaban y giraban para cubrirse. No vi cuánto duró. Seguí adelante, acelerando todo lo que pude hasta que un soldado, en otro punto de control, me hizo señas para detenerme. Bajé del tráiler con las piernas flojas. Me revisaron, me preguntaron si estaba herido. Solo tenía un rasguño superficial en el brazo, pero el remolque estaba lleno de perforaciones. Uno de los militares me dijo: «Se metió en medio de algo pesado, chofer. Váyase al pueblo y no salga hasta que le digan que es seguro». Pasé la noche en una pensión de carretera, sin poder dormir. Afuera, el sonido de motores lejanos me ponía de nuevo el corazón en la garganta. Al amanecer, regresé por la ruta, y en el kilómetro 32 vi los restos del enfrentamiento. Casquillos esparcidos, marcas de llantas, manchas oscuras en el pavimento. Ese día entregué la carga con retraso, pero con vida. Desde entonces, cada vez que un retén me hace orillarme, no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando ver el polvo levantarse otra vez. Me llamo Mauricio, sargento segundo del Ejército Mexicano. Llevo más de una década en servicio, pero hay misiones que no se borran aunque pasen los años. La que voy a contar fue hace 3 inviernos, en la sierra que divide Michoacán y Guerrero. Todavía puedo recordar el olor de ese lugar: leña húmeda, diésel y marihuana quemada. El operativo empezó con un rumor. Un campesino bajó al poblado y habló con la Guardia Nacional. Dijo que en un claro de la montaña había un campamento grande de hombres armados, con camionetas, antenas y bodegas improvisadas. La información pasó a inteligencia y luego a nosotros.
No era la primera vez que recibíamos un aviso así, pero esta vez había un detalle distinto. El campesino aseguraba que había mujeres y niños dentro. No era un rescate, pero sí un golpe que tenía que ser quirúrgico. La orden fue infiltrar, identificar posiciones, confirmar presencia de rehenes y neutralizar la amenaza. Éramos 6 hombres, todos con experiencia en operaciones nocturnas. Nos dejaron a más de 3 kilómetros, en una vereda de terracería que subía hasta perderse en Monte Cerrado. A partir de ahí, todo sería a pie. La noche estaba cerrada, ni luna ni estrellas. El aire helado nos cortaba la piel expuesta. Avanzábamos despacio, apenas un paso tras otro, sintiendo las piedras sueltas bajo las botas y el crujido ocasional de una rama, que siempre nos parecía más fuerte de lo que era. Nadie hablaba. Solo el radio encriptado emitía un breve chasquido cada tanto, confirmando que la comunicación estaba viva. A unos 800 metros, escuchamos los primeros sonidos humanos. Risas, música norteña tocada desde un estéreo portátil, el golpeteo metálico de ollas. Nos arrastramos hasta un punto alto desde donde podíamos ver el claro. La escena era un retrato brutal del territorio. 3 camionetas pick-up, 2 con placas tapadas, una con torreta improvisada, varias carpas de lona negra amarradas con mecates entre pinos, fogatas ardiendo, unos 15 hombres armados, algunos con fusiles de asalto, otros con pistolas en la cintura. En una esquina, un grupo más pequeño, 3 mujeres y 2 niños, sentados sobre cobijas, vigilados por un sujeto con un rifle viejo. Estaban allí, confirmando el dato. La orden llegó por radio. Entrar. Prioridad, neutralizar armas pesadas y asegurar a los civiles. Nos dividimos en 2 grupos. El mío debía acercarse por el flanco derecho, atravesando una zona de matorrales. El otro grupo haría una entrada rápida por el frente, usando una granada aturdidora como distracción. Nos movimos como sombras, cuidando cada paso. A menos de 20 metros del primer hombre, el olor a tabaco barato y pólvora vieja era tan fuerte que casi podía saborearlo. Me tiré al suelo y avancé a ras de tierra hasta quedar detrás de una camioneta. El momento llegó sin aviso. Una luz blanca explotó en medio del campamento, seguida de un estruendo seco. Los gritos se mezclaron con el chasquido de los seguros y el inicio del fuego automático. Mi corazón golpeaba como martillo. Salí de mi cobertura y apunté al primer tirador. 2 disparos. Cayó hacia atrás, soltando el arma. La confusión jugaba a nuestro favor, pero duró segundos. Pronto, los narcos empezaron a responder de manera coordinada. Una ráfaga pegó contra el costado de la camioneta, rebotando en chispas. Me tiré detrás de una pila de costales, mientras escuchaba el silbido de las balas cortando ramas sobre mi cabeza. Uno de los míos, el cabo Torres, se metió bajo una carpa y salió jalando a una de las mujeres. La cubrió con su cuerpo mientras corría hacia la zona segura. Yo avancé hacia la esquina donde estaban los otros civiles, pero un hombre alto, con chaleco táctico y pasamontañas, me salió al paso. No disparó. Me embistió con todo el peso, lanzándome al suelo. El fusil quedó atrapado entre nosotros. Forcejeamos, rodando sobre tierra húmeda. Él intentaba quitarme el arma, yo zafarla para disparar. Su rodilla me golpeó las costillas y me dejó sin aire por un instante. Sentí el filo de un cuchillo rozar mi chaleco. En ese momento, no pensé. Metí el antebrazo contra su garganta y empujé con toda mi fuerza. El filo se acercó demasiado. Sentí cómo cortaba la tela y la piel superficial del cuello. Logré girar y patear su brazo, haciendo que el cuchillo volara hacia la oscuridad. Apreté el gatillo 2 veces. El retroceso me recordó que seguía vivo. Me levanté jadeando. Vi que los demás ya estaban asegurando a los rehenes. Faltaba uno de los niños, que lloraba acurrucado detrás de unos tambos de gasolina. Me lancé por él justo cuando una bala impactó a centímetros de mi pie. Lo cargué como pude y corrí hasta la cobertura de una roca, donde uno de mis compañeros lo recibió. En ese instante, por radio, avisaron. Explosivos detectados en carpa central.
No había tiempo para revisarlos. La orden fue clara: evacuar. Retrocedimos cubriendo todos los ángulos. El aire estaba denso de humo y tierra levantada. Escuchaba las voces de los narcos gritándose entre sí, más furiosas que organizadas. Una ráfaga perdida pegó contra el tronco junto a mi cabeza, astillando la madera. Llegamos al punto de extracción en menos de 5 minutos, aunque parecieron horas. Los helicópteros de apoyo sobrevolaban, iluminando con reflectores el terreno. Los rehenes fueron entregados al personal médico. Nosotros, empapados en sudor, barro y sangre, subimos al transporte blindado. En el camino de regreso, nadie dijo nada. Yo me miraba las manos. Temblaban, y no era por el frío. Era el eco de cada segundo allá adentro, del peso del cuerpo que tuve que sacar de encima para seguir respirando. Semanas después, supe que el campamento había quedado abandonado esa misma noche. Encontraron huellas de arrastre, como si hubieran evacuado a toda prisa. No recuperaron todos los explosivos. Hoy, cada vez que escucho una canción norteña tocada con bocinas viejas, vuelvo a ver ese claro bajo las lonas negras, con las fogatas ardiendo y las sombras moviéndose rápido, sabiendo que en cualquier momento uno de esos pasos puede ser el último. En el ejército siempre nos dicen que la disciplina y el entrenamiento te preparan para todo, que si sigues el protocolo, puedes salir vivo de cualquier situación. Yo creí eso hasta la madrugada, en que descubrí que, allá afuera, las reglas cambian y que a veces sobrevivir no tiene nada que ver con manuales ni con galones. Tenía 22 años, apenas un soldado raso, con poco más de un año en el servicio. Estaba destacado en un cuartel en Tamaulipas, a unos kilómetros de la frontera. Nuestra rutina, aunque pesada, ya me era familiar. Guardias nocturnas, patrullajes por carreteras secundarias, revisiones de vehículos. No había visto mucha acción real, solo decomisos menores y uno que otro arresto sin resistencia. Esa noche, el sargento nos dividió en 3 unidades para un patrullaje en brechas rurales. Íbamos en 2 camionetas Cheyenne, armados con fusiles FX-05 y un lanzagranadas que casi nunca se usaba. Yo iba en la segunda unidad, al mando del cabo Méndez, un tipo serio que rara vez hablaba, pero que sabía leer el monte como si fuera un mapa abierto. La primera hora fue pura rutina, caminos polvorientos, el zumbido constante del motor, la luz amarillenta de la luna iluminando los matorrales. El aire olía a tierra seca y a gasolina. De pronto, la radio crepitó. Unidad 1 a Unidad 2, mantengan posición. Detectamos luces adelante, posible retén. Méndez frenó despacio y apagó las luces. El silencio se volvió pesado. Bajamos y nos dispersamos a los costados del camino, cubriéndonos tras los arbustos. Desde ahí vimos lo que pasaba. 2 camionetas sin placas, atravesadas en medio de la brecha, y varios hombres armados caminando alrededor. Algunos llevaban pasamontañas, otros simplemente gorras y playeras negras. Uno de ellos alumbró hacia nuestra dirección con una lámpara potente. «Nos vieron», susurró Méndez. La radio sonó de nuevo, pero la señal se cortó con un chasquido metálico. Sin comunicación, el protocolo decía retirarnos en silencio, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos los motores. Otra camioneta apareció por detrás, cerrándonos el paso. El primer disparo no se sintió como en los entrenamientos. En el campo de tiro es un sonido seco y controlado. Ahí, en medio del monte, fue un trueno que me atravesó el pecho. Las balas cortaban ramas y levantaban polvo a nuestro alrededor. Respondimos con ráfagas cortas, buscando cobertura. En medio del caos, alguien gritó mi nombre. Me giré y vi a Méndez disparando hacia el frente, pero no alcancé a llegar a él. Sentí un golpe en la espalda, no de bala, sino como si me hubieran embestido. Caí de rodillas. 2 hombres me agarraron por los brazos y me arrastraron hacia la camioneta de atrás. Pude ver a mis compañeros disparando todavía, las luces estroboscópicas de los fogonazos iluminando sus rostros tensos. Me aventaron a la caja de la camioneta.
Un hombre me pisó el pecho mientras otro me amarraba las manos con una cuerda plástica. La camioneta arrancó con un brinco, levantando una nube de polvo que me cegó. El trayecto fue un infierno. El aire me golpeaba la cara, el motor rugía y en cada curva sentía que me iba a salir volando. Intenté contar los minutos, ubicar direcciones, pero el miedo y el ruido me lo impedían. Solo sabía que nos adentrábamos más en el monte. Llegamos a una especie de corral abandonado. Me bajaron a empujones y me metieron en una construcción de madera y lámina. El lugar olía a humedad y excremento. Había una sola bombilla colgando y las paredes estaban llenas de grafitis con iniciales y símbolos que no entendía. Un tipo alto, con barba descuidada y tatuajes en los brazos, se me acercó. ¿Qué rango tienes?, preguntó, mirándome como si ya supiera la respuesta. Soldado raso, contesté, la voz apenas me salía. Entonces no vales mucho, dijo, y los demás rieron. Me empujaron hacia un rincón, ataron mis tobillos y me dejaron ahí, con 2 hombres vigilando. Desde la esquina podía escuchar conversaciones entrecortadas. Hablaban de armas, de cargamentos, de los del otro lado. Yo no era el objetivo, era un trofeo, un mensaje para mi unidad. Pasaron horas, no me dieron agua ni comida. La luz de la bombilla atraía insectos que zumbaban en círculos. El calor dentro era sofocante. En algún momento, escuché que uno de ellos decía que iban a hacerme hablar. No sabía de qué. No tenía información que valiera la pena. La oportunidad llegó en la madrugada. Afuera se escucharon disparos, no muchos, pero lo suficiente para que los vigilantes se distrajeran y salieran a ver. Me arrastré como pude hacia una ventana pequeña, sin vidrio, apenas un hueco en la pared. Forcé la cuerda de las manos contra el filo oxidado de una lámina hasta que cedió. Me lancé por la ventana, cayendo sobre tierra dura. No corrí hacia el camino, sino hacia el monte, guiado solo por el instinto. Avancé agachado entre matorrales, escuchando gritos a lo lejos. No encendí mi linterna. La oscuridad era mi única ventaja. Después de lo que me pareció una eternidad, vi una luz parpadeante, una bengala roja. Corrí hacia ella y me encontré con 2 de mis compañeros. El cabo Méndez estaba con ellos, herido en el hombro, pero vivo. Me cubrieron mientras regresábamos a la brecha, donde finalmente nos recogió el resto de la unidad. El cuartel nos recibió con el ritual de siempre: reporte, revisión médica y silencio. Nadie preguntó demasiado. Todos entendían que, en esas zonas, contar los detalles podía ser peligroso, incluso dentro de las paredes verdes del ejército. Esa noche no dormí. Tenía en la piel el olor a sudor rancio de mis captores, el sonido de las cuerdas apretando mis muñecas y la imagen de esos ojos que me miraban como si mi vida valiera menos que un casquillo usado. Aprendí que allá afuera, en las brechas y el monte, un soldado raso no es un héroe ni un símbolo. Es solo un hombre con un uniforme, y a veces eso es suficiente para que te conviertas en moneda de cambio en un juego que no puedes controlar. Me llamo Martín y soy sargento segundo del Ejército Mexicano. Llevo 12 años en la institución, pero la operación que vivimos en la Sierra de Sinaloa hace 3 años me marcó de una manera que ninguna otra lo había hecho. No fue la primera vez que me enviaban contra un grupo del crimen organizado. Ya había participado en cateos, retenes y escoltas en zonas calientes. Pero esta misión era distinta. No íbamos a decomisar armas ni a levantar campamentos improvisados. Íbamos por un hombre, un alto mando, uno de esos que rara vez se deja ver y que, según la inteligencia militar, se encontraba en un rancho escondido en las montañas, confiado de que allí nadie se atrevería a tocarlo. El operativo comenzó a las 4 de la tarde en una base avanzada. Éramos 16 elementos, divididos en 3 escuadras. El capitán Ramírez iba al mando, un hombre de pocas palabras y gestos firmes. La orden era entrar, asegurar al objetivo y salir antes de que pudieran reaccionar sus hombres. Todo debía hacerse en menos de 20 minutos. El traslado fue en 3 camionetas Humvee,
cubiertas con redes de camuflaje y armadas con ametralladoras M60. El camino era de terracería, angosto, rodeado de barrancas y cerros que se cerraban sobre nosotros como paredes. No había señal de celular y el silencio del monte era casi absoluto, roto solo por el rugido de los motores y el repiqueteo de piedras bajo las llantas. Llegamos a un punto donde la brecha terminaba en una curva ciega. Allí dejamos las unidades y seguimos a pie. Caminamos en fila india, separados, con la vista fija en el terreno. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Estábamos en temporada de lluvias y el barro se pegaba a las botas, haciéndolas más pesadas. A unos 400 metros, entre los árboles, apareció la silueta del rancho. Una casa de 2 pisos, techos de lámina, con un corral y una barda improvisada con madera y malla. Afuera, 2 camionetas polarizadas y un par de hombres armados con fusiles AK-47. El capitán dio la señal. 2 escuadras rodearían el lugar y la mía entraría por el frente. La respiración se me aceleró. Sabía que en operaciones así todo puede salir mal en segundos. Avanzamos rápido. A unos 30 metros, uno de los hombres afuera nos vio. Alcanzó a levantar su arma, pero nuestro tirador lo derribó antes de que disparara. El segundo corrió hacia la puerta gritando. Fue la chispa que encendió todo. Del interior salió una ráfaga de disparos. Nos tiramos al suelo, buscando cobertura tras unos troncos apilados. El olor a pólvora llenó el aire. Escuchaba los gritos de mis compañeros y el eco de las balas rebotando en las paredes. El capitán gritó: ¡Avancen, avancen! ¡No les den tiempo! Me levanté y corrí hacia la entrada junto con el cabo López. Pateamos la puerta y entramos. El interior era oscuro, iluminado apenas por una bombilla colgante. 2 hombres armados se parapetaban tras una mesa volteada. Dispararon. Sentí el aire cortarme la mejilla, pero López respondió y uno de ellos cayó. Subimos las escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso. En el pasillo, otro sicario intentó emboscarnos, pero el cabo Ortega, que venía detrás, lo derribó de un tiro. La última puerta estaba cerrada con llave. El capitán la derribó de una patada. Allí, sentado en una silla de respaldo alto, estaba el objetivo. Un hombre de unos 50 años, cabello cano, camisa de mezclilla y botas limpias. No llevaba arma visible, pero su mirada era de hielo. ¿Saben con quién se están metiendo?, dijo con voz tranquila. El capitán no respondió. Lo esposó y ordenó la salida inmediata. Fue entonces cuando escuchamos lo que todos temíamos: motores acercándose. Muchos motores. Asomado por la ventana, vi al menos 4 camionetas subiendo la brecha, levantando nubes de polvo. Venían rápido, muy rápido. ¡Contacto!, gritó uno de los soldados afuera. No había tiempo para un repliegue ordenado. Salimos como pudimos, cubriendo al capitán y al detenido. Los primeros vehículos enemigos ya abrían fuego. Las balas rompían ramas, levantaban tierra a nuestro alrededor. Nos replegamos hacia el monte, evitando la brecha principal. El objetivo tropezaba y se quejaba, pero lo jalábamos sin miramientos. Los gritos de sus hombres se mezclaban con los disparos, cada vez más cerca. Llegamos a un arroyo seco que usamos como cobertura. El capitán pidió apoyo por radio, pero la señal era intermitente. Tuvimos que seguir avanzando a ciegas, guiados solo por el GPS táctico que marcaba el punto de extracción. La persecución duró casi 1 hora. Escuchábamos motores y disparos detrás, a veces muy cerca. En un momento, uno de los nuestros cayó herido en la pierna. El cabo López y yo lo cargamos por turnos mientras los demás cubrían. Finalmente, llegamos a un claro donde un helicóptero Black Hawk esperaba con el rotor girando. Los pilotos nos hacían señas desesperadas para que subiéramos. El ruido de las aspas era ensordecedor. Subimos primero al herido, luego al objetivo, y finalmente nosotros. Mientras el helicóptero se elevaba, vi por última vez las camionetas enemigas apareciendo entre los árboles, demasiado tarde para alcanzarnos. El vuelo de regreso fue silencioso.
El detenido iba sentado con la cabeza baja, esposas bien ajustadas. Nadie celebraba. Sabíamos que allá abajo, en esa sierra, el terreno seguiría siendo suyo, y que nosotros solo habíamos ganado una noche. Esa operación salió bien para nosotros, pero me enseñó algo. Capturar a un hombre así no es lo más difícil. Lo más difícil es salir con vida del lugar donde todos están dispuestos a morir por él.